Bueno, pues en parte de toda esta legislación han trabajado nuestros siguientes invitados. Son los dos asturianos que hay en esta Cámara de 705 diputados. Les saludamos ya, Jonás Fernández y Susana Solís. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Empezamos por Jonás, que acaba de salir del hemiciclo porque se está debatiendo un asunto crucial, fundamental, aunque arduo a la vez, como son las reglas fiscales. Los Estados miembros tienen que volver a reducir, a controlar su gasto público. ¿Se avecinan nuevos recortes en Europa, Jonás? No deberían. Yo creo que después del impacto de la pandemia y del inicio de la guerra en Ucrania, las instituciones comunitarias decidimos conjuntamente no aplicar las reglas fiscales, permitir que los estados tuvieran espacio para sostener la actividad, pero después ya de 2 o 3 años con los cuales estas incertidumbres pues se quedan parcialmente atrás, necesitamos volver a tener unas normas. Hay un consenso por el cual las viejas normas no se pueden aplicar, aquellas viejas normas que forzaron la austeridad y el austericidio después de la crisis financiera de hace una década, y en estos momentos estamos votando unas nuevas reglas que pretenden acomodar ese proceso de reducción de la deuda de una manera más o menos parsimoniosa. Por lo tanto, no estamos hablando de volver a la austeridad, pero sí de tener un cierto orden para permitir una reducción de la deuda a largo plazo. Susana, entre otros asuntos, usted ha trabajado mucho estos 5 años en el ámbito sanitario. ¿Cuáles han sido los principales logros en esta legislatura? O cítenos 1 o 2 de ellos. Bueno, es difícil porque la salud y la pandemia han marcado precisamente esta legislatura. Yo creo que si algo sabemos es que necesitamos mucha más Europa. En temas de salud se puede hacer mucho a nivel europeo y lo tenemos claramente con el ejemplo de la vacuna, que hemos sido capaces de desarrollar, producir y distribuir la vacuna a todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de donde vivan a la vez en un tiempo récord, ¿no? Creo que ahora estamos mucho mejor preparados ante futuras crisis, hemos mejorado todos los mecanismos, pero no nos podemos quedar ahí, porque como hemos visto se puede hacer mucho más a nivel europeo y, por ejemplo, en el pleno pasado hemos revisado toda la legislación farmacéutica, que tenía más de 20 años, porque hay que acabar con las inequidades que tenemos en Europa. Hoy en día sabes muy bien que depende de tu código postal puedes acceder a un medicamento innovador para el cáncer o no, o puede salvar tu vida o no, y por lo tanto necesitábamos modernizar toda esta legislación farmacéutica. Y algo de lo que también estoy muy orgullosa, porque se va a votar justo en este pleno, es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Es decir, que tengamos los datos sanitarios que sean interoperables, que cualquier ciudadano pueda ir a un hospital en cualquier lugar de la Unión Europea, pueda acceder a su historial clínico, a su receta o a sus imágenes o pruebas médicas, con lo que eso va a significar, ¿no? Pues para tener un mejor diagnóstico, para ahorrar costes a los sistemas de salud o bueno, pues para la investigación médica, para las enfermedades raras. Entonces yo creo que hemos hecho mucho, queda mucho por hacer, pero se puede hacer mucho a nivel europeo. Sí, la sanidad, que además según el último Eurobarómetro es la principal preocupación de los españoles. Sí, y marcará también, yo creo, que la próxima legislatura, ¿no? Así es. Quería preguntarles algo inevitable en un día como hoy, en el último pleno de la legislatura. En todas las citas electorales nos jugamos algo. Desde su punto de vista, vuelvo a empezar por Jonás, ¿qué nos jugamos el 9 de junio? Bueno, como ha comentado al inicio de esta pequeña conversación, el grueso de las normas que rigen nuestras vidas se deciden en esta casa. Los parlamentos nacionales tienen un papel importante, sin duda. Las elecciones nacionales configuran también el Consejo y los ministros, que también codeciden junto con el Parlamento, y por supuesto las autoridades autonómicas en sanidad, ¿no? Que decir, el grueso de las competencias en sanidad están en las comunidades autónomas. Pero yo creo que a nivel europeo, en fin, como decía, la gran cantidad de actividad legislativa aquí es fundamental. Y después, la próxima legislatura, tenemos por una parte, pues bueno, ver si somos capaces de tener ese proceso de reducción de la deuda sin caer en el austericidio. Yo creo que es posible y probable, pero también dependerá de las elecciones. Necesitamos revitalizar la política industrial. Hablamos de la autonomía estratégica abierta en Europa, cómo producir localmente algunos bienes o servicios que son claves estratégicos, y hay que impulsar esa producción local, y para eso necesitamos también financiación comunitaria. No vale solo con las ayudas de Estado de los distintos gobiernos nacionales, necesitamos más financiación
comunitaria, necesitamos también nuevos impuestos europeos que, sin elevar la carga fiscal que pagamos el conjunto de los ciudadanos europeos, permita devolver la deuda del Next Generation. Estos años hemos conocido el Next Generation, ¿no?, el impulso que facilitó a la recuperación tras la pandemia, pero esa deuda hay que amortizarla y necesitamos, es decir, crear una cesta que permita hacer frente a esa deuda en el ámbito sanitario. La unión sanitaria está empezando, la unión energética. ¿Qué decir? Yo creo que la agenda es muy importante y además es importante la composición de la próxima Cámara, porque la extrema derecha ha venido creciendo en algunos países, en este Parlamento también están presentes, y la amenaza de la extrema derecha es una amenaza muy patente en Europa y es una amenaza que tenemos que conjurar también en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. ¿Cuáles serán o deberían ser las prioridades en la próxima legislatura, Susana? Bueno, pues yo creo que, como ha comentado Jonás, el utilizar bien los fondos europeos, creo que hemos tenido la gran oportunidad de los Next Generation, pero ahora esos fondos los van a tener que pagar nuestras generaciones futuras, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que se van a implementar bien. Necesitamos recuperar nuestra política industrial, lo vemos claramente en Asturias, ¿no? Se ha perdido muchísimo tejido, muchísimos empleos. Necesitamos que Europa vuelva a ser esa potencia industrial que era antes. Necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo frente a China, frente a Estados Unidos. Necesitamos una política agraria, ¿no?, adaptada a las necesidades de los agricultores. Hoy vamos a votar aquí la simplificación para los agricultores, por ejemplo. Nos jugamos también nuestra política pesquera, es decir, nos jugamos nuestro día a día y por eso estas elecciones son tan importantes, ¿no?, para los ciudadanos españoles. Nos jugamos aquí también nuestro Estado de Derecho. Estamos defendiendo en esta Cámara, los partidos constitucionalistas, estamos defendiendo el Estado de Derecho día a día, que Europa sepa lo que está ocurriendo en España. Nos jugamos mucho las próximas elecciones y, por tanto, yo animo que no lo tomemos como unas elecciones de segundas. Hay que votar. Es muy importante lo que se decide en Europa para nuestro día a día, ¿no?, para si podemos comprarnos un coche o no, si podemos ir al trabajo en autobús o no, o si podemos, por ejemplo, tener una industria fuerte en Asturias o no. Todo eso se juega aquí en Europa. Os preguntaba yo a nuestros invitados, por su disposición de cara a seguir aquí en el Parlamento Europeo. Jonás Fernández está al caer, ¿no?, que se conozca la composición de la lista. Bueno, en el Partido Socialista se decide y se vota la candidatura este próximo sábado. Yo estoy a disposición de la organización, de los militantes de Asturias especialmente, para continuar en esta casa defendiendo los intereses de nuestra región, como lo hemos hecho en estos últimos años, y por supuesto defendiendo una Europa progresista. En cualquier caso, pues bueno, en estos próximos días veremos a ver cómo van esas conversaciones. Agradezco mucho el respaldo de la Federación, de Adrián Barbón y de la gran mayoría de afiliados que fueron a las asambleas locales de estos últimos días para respaldar mi potencial candidatura, y bueno, pues estoy a disposición y a la espera. Cualquier cosa estará bien. Susana, usted es diputada por Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo. Nos despedimos ya de Jonás porque tiene que volver al hemiciclo. Sí, perdonad, tengo que volver no pasa nada. Continúa el debate sobre las reglas fiscales y además es que Jonás Fernández va a intervenir en ese pleno por un espacio máximo de 2 minutos. Perdón, Susana. Sí, le decía yo que ayer se conocía el cabeza de lista por Ciudadanos. Ciudadanos va a aspirar a ocupar algún escaño aquí en el Parlamento Europeo. ¿Usted está dispuesta a seguir aquí en Bruselas-Estrasburgo? Bueno, yo aún no he decidido mi futuro, pero lo que sí sé claro es que no quiero ir en las listas de Ciudadanos. Ya no comparto este proyecto, así lo he comunicado, al que ha sido completamente leal. Y bueno, pues he trabajado durante estos años por la política industrial, por Asturias, por España. Estoy muy orgullosa de mi trabajo. Pero bueno, hay vida después de la política. Tenía vida antes de la política. Yo siempre he trabajado en la empresa privada, llevo 18 años y por lo tanto ahora, bueno, pues voy a dejar abierto cuál será mi futuro. Mi puesto de trabajo sigue ahí, tengo excedencia y eso me da libertad pues para estar abierta al futuro, a seguir trabajando pues por Asturias, por España, pero no sé desde dónde. ¿Posibilidad de que se sume alguna otra lista, al Partido Popular, alguna otra lista? Bueno, ahora mismo lo tenemos todo abierto. Yo creo que es importante acabar este pleno, que nos jugamos mucho. Estamos viendo que vamos a votar cosas importantísimas y desde luego pues yo creo que hemos hecho un gran trabajo en
este Parlamento con Ciudadanos, hemos defendido el Estado de Derecho. Yo, por mi parte, he cogido toda la política industrial, los fondos de recuperación, los fondos REACT-EU. Estoy muy orgullosa del trabajo hecho. He sido muy feliz trabajando por los asturianos, por los españoles, y bueno, pues me encanta lo que he hecho aquí, y creo que el haber venido del sector privado pues también da un poco de aire fresco a la política europea. Susana Solís, muchas gracias, que vaya todo bien. Muchísimas gracias.